Buenas tardes a todos, soy Elvira Bodi, coordinadora de programas del Centro Casa Asia Madrid, y les doy la bienvenida a la conferencia de esta tarde Nihonto, mitos y verdades sobre el sable japonés. Antonio Clemente y Marco Sala, referentes en España en la investigación de armas japonesas, nos invitan a adentrarnos en el fascinante mundo de una de las armas que mejor definían al samurái, el Nihonto. Nuestros especialistas hablarán de las partes, de las principales características de esta arma y obra de arte, así como de los mitos y leyendas que la rodean. Agradezco a Marcos y a Antonio que estén con nosotros esta tarde, así que muchas gracias por compartirnos vuestro conocimiento. Unas breves líneas para presentar a nuestros dos ponentes de hoy. Antonio Clemente es licenciado en Historia del Arte, fundador de la web Arte Nihonto y presidente de la Asociación Española para la Preservación del Sable Japonés y las Tradiciones Antiguas Japonesas. Marco Sala, colaborador habitual de Casa Asia, es doctor en Historia del Arte, colaborador honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente de la misma asociación, la repito, la Asociación Española para la Preservación del Sable Japonés y las Tradiciones Antiguas Japonesas. La conferencia de esta tarde, además, sirve como preámbulo para el curso online que Casa Asia ha programado con los dos ponentes sobre el Nihonto. Se llama Nihonto, el alma de acero de Japón, y hablará de la historia, el arte, la conservación, la tasación del sable japonés. Comienza el 13 de octubre y como todavía hay plazas libres, pues para todos los interesados les animo a que consulten la información en la página web de Casa Asia. Como asuntos prácticos, pues lo que ya conocen, pueden participar a través de sus comentarios o preguntas utilizando el chat de la plataforma, bien a través de Zoom o en el canal de YouTube. Y sin más, no me entretengo, cedo la palabra a nuestros dos especialistas de esta tarde. Antonio y Marcos, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Bueno, tomo el relevo después de esta fantástica presentación que nos ha hecho Elvira. Yo soy Antonio Clemente. Como bien ha dicho ya, algunos de los oyentes seguramente me conozcan porque soy el dueño y creador del espacio web artenihonto.com. Y bueno, pues llevamos mucho tiempo divulgando la cultura de la espada japonesa en España y en la comunidad hispanohablante, y con este webcast de hoy pues queremos hacer una introducción a lo que va a ser el plato fuerte del curso que vamos a impartir en las siguientes semanas a partir del día 13 de octubre. Vamos a tratar de dar unas pequeñas pinceladas, a esbozar un poquito lo que va a ser este curso con la presentación de hoy, para todo aquel que quiera profundizar, pues enlace con el curso que vendrá durante estos próximos días. Hemos titulado el webcast Mitos y Verdades sobre el sable japonés porque un poco va a ir enfocada todas las ponencias en esta línea. Como bien sabemos, la espada japonesa es un arma que despierta pasiones allá donde se menciona, pero del mismo modo que tiene una realidad histórica completamente contrastada y perfectamente certificada, hay una cantidad de mitificación sobre ella que muchas veces pues le hace más daño que favor. Entonces, en esta línea queremos un poquito despejar estas diferentes cuestiones en torno a él. Entonces, para ello, en el curso vamos a tratar de hacer un recorrido por lo que es la cronología y la evolución en la historia del Nihonto, de la espada japonesa, pasando por los diferentes periodos que desde su origen hasta la actualidad. Se debe tener muy presente que cada periodo se caracteriza por poseer unas particularidades que son muy significativas y que lo diferencian del inmediatamente anterior y del posterior. Lógicamente, como sucede en cualquier estilo artístico, esto no es algo que sea tajante. Se debe ser flexible y se debe tener presente que determinados cambios no se producen de una manera drástica, sino que coexisten con los que están por venir en los siguientes periodos, y estas evoluciones se hacen de un modo gradual, solapándose en lo que pueden ser periodos transicionales que comparten características de diferentes etapas inmediatamente anteriores con las que están por suceder. Por lo tanto, todas estas diferencias de características que vamos a ir mencionando en este recorrido que vamos a hacer deben tomarse de una manera y una visión global y de coexistencia entre los diferentes periodos cronológicos. Periodos cronológicos que
que de forma muy característica en la evolución de la espada japonesa del Nihonto tienen, aunque obviamente se suceden en la cronología tradicional de los diferentes periodos que han compuesto la historia de Japón, tienen una estructuración independiente que los separa en diferentes grandes bloques que determinan estas diferentes características que las hojas van a ir experimentando según evolucionan, y según evolucionan en base a los criterios que marcan los usos de combate de cada periodo. Hay que tener en cuenta que un arma evoluciona por factores de muy variada índole, bien sean políticos, sociales, bélicos, etcétera, y sobre todo de una de las máximas que marca lo que es la historia de la armamentística, que es la máxima de la respuesta y simetría. Para poder atacar o contraatacar una determinada defensa o una determinada arma, tienen que evolucionar cada una de las armas en términos acordes a poder acometer o destrozar las defensas que las están intentando parar, y viceversa. Las defensas deben evolucionar acorde a intentar parar los ataques de las armas que están desarrollándose en esos periodos. Desde estas líneas, pues partiremos desde los periodos más antiguos. Nos remontaremos a periodos muy antiguos de la historia japonesa, en lo que las espadas prácticamente surgen incluso realizadas en la mera piedra como objetos ceremoniales, a los tiempos actuales en los que las armas tienen la consideración de armas, más que de armas, aunque son siempre armas, que no debemos olvidar que su naturaleza nunca va a cambiar, como objetos de arte puro dedicados a un mercado de coleccionismo y museístico de un nivel de excelencia muy elevado. Entonces, como he dicho, lo trataremos desde la perspectiva de los periodos que componen la cronología de la evolución del sable japonés, que a grandes rasgos serían el periodo Yokoto, que abarca desde esos periodos pretéritos que hablo hasta prácticamente la mitad del periodo Heian en el año 987, espadas que se caracterizan por unas condiciones como las que hemos visto en la diapositiva que había en la pantalla, sables principalmente rectos, aunque no siempre rectos. Esta es una de las cuestiones que trataré en profundidad en la primera sesión de la evolución. Pues se tiende a pensar que todos los Nihonto de aquella época eran rectos, cuando no era totalmente cierto. Hay ejemplares, y cada vez se están descubriendo más ejemplares de hoja curva, y no fruto de una casualidad, sino de una habilidad más que notable en la técnica productora de los maestros del momento. Pasaremos a las épocas de esplendor del periodo Koto, que tratan desde la segunda mitad del periodo Heian hasta el año 1596, pasando pues, por la época dorada de la producción espadera y las grandes escuelas del periodo Kamakura. Posteriormente abordaremos el periodo Shinto, que es el periodo que abarca desde 1596 hasta la era Tenmei, que es el año 1781, ya a finales del siglo XVIII. El periodo Shin-Shinto, que va de 1781 a 1876, siendo un año muy significativo de una fecha que no es al azar, sino que, como bien ya prácticamente todo el mundo que está un poquito iniciado en la historia japonesa sabrá que es el año en el que se emite el decreto Haitorei, que prohíbe la utilización y el portar armas a la clase samurái, para posteriormente ya pasar a la producción más moderna del siglo XX y del siglo XXI con los periodos Gendaito y las espadas actuales de Shin-Sakuto. Como vemos en las diapositivas que estamos mostrando, hay unas variables considerables en lo que son las denominadas subata, que son las morfologías de las hojas. Varían las dimensiones, las anchuras, las curvaturas sori, las líneas de templado. Todo esto son características que obedecen a una gran variedad de factores que cada época, como bien he mencionado anteriormente, va imponiendo por las diferentes usos de combate que se van desarrollando, o por los diferentes gustos que la estética del momento puede dictar. Se debe recordar que la espada japonesa, que la katana, no deja de ser al final el símbolo del estatus de la jerarquía de la nobleza guerrera, y como tal es
no solamente el arma de salvaguarda de su vida, sino también un símbolo con el que exteriorizar y mostrar un estatus de preponderancia social. Por lo tanto, todo esto lo veremos de manera concienzuda y iremos viendo las diferentes tipologías y los diferentes formatos y tendencias que se irán dando en cada uno de los periodos. Sí, Marcos, avanzamos. Luego, bueno, tocaremos el punto de la parte más técnica de lo que es la forja de un Nihonto, e iremos abordando los diferentes temas desde el génesis de la obtención de la materia prima, el acero japonés, el tamahagane, que se obtiene de los hornos característicos de Japón, el horno de Katara, cómo se obtiene de ese mineral férreo la materia prima del acero para que posteriormente el maestro forjador pueda darle forma a la hoja. Y pasaremos, bueno, pues por las diferentes partes fundamentales que constituyen y conforman la naturaleza de lo que es una espada japonesa. Principalmente son 3 factores que son esenciales y fundamentales para poderlas considerar como tal. El primero, uno de ellos, es que utilice este acero tamahagane japonés que he mencionado. El segundo, que tenga un tsukurikomi, que al final no deja de ser la estructura, como vemos aquí, en este proceso de plegado que se está mostrando en el vídeo. El tsukurikomi es la estructura tanto interna como externa de la hoja, lo que le da su naturaleza, su morfología y lo que la caracteriza como una manufactura propia y exclusiva de Japón, con la combinación de unos aceros de diferente contenido carbónico, más duro en el exterior, más blando en el interior, para conseguir alcanzar un equilibrio entre tenacidad, dureza y flexibilidad, que hace de la hoja japonesa un arma tan compleja en su elaboración. Y por último, el llamado proceso de Yakire, que es lo que estamos viendo aquí con el maestro Gasan Sadatoshi, uno de los más reputados y mejores maestros de la actualidad. El proceso de Yakire, que consiste en ese temple diferencial utilizando unas arcillas para proteger la hoja en el momento del calentamiento y la extinción, que le confiere una estructura diferencial en lo que es la microestructura del acero, con una parte más dura, lo que se correspondería a la zona del filo, que es la zona que al fin y al cabo va a cortar y que se necesita esa dureza para poder otorgar ese filo a la hoja, en compensación a una zona un poquito menos templada, una zona más dulce, más elástica, que va a dar ese equilibrio mencionado de elasticidad. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes composiciones de este proceso de plegado y de tsukurikomi. Los diferentes colores hacen alusión al diferente contenido carbónico y vemos cómo se puede diferenciar perfectamente estos tipos distintos de acero que dan esa peculiaridad de tener la diferencia de durezas según qué zona de la hoja. Luego iremos viendo de manera bastante profusa lo que son las diferentes partes, las partes esenciales que componen una espada japonesa, algo esencial a la hora de su apreciación y de saber determinar la calidad que tiene y sobre todo también la utilidad que nos va a proporcionar toda esta información para determinar escuelas, periodos, maestros y al fin y al cabo es como una seña de identidad, como una huella dactilar que son todas ellas, uniéndolas, un conjunto de características que nos llevan a acotar diferentes posibilidades de cronológicas, de acotar cronológicamente o de acotar en diferentes escuelas o localizaciones regionales dentro de la producción. Bueno, seguimos ya con Marcos, porque pasamos a la montura y le cedo la palabra que nos va a hablar de esta parte de la espada. Pues muchas gracias, Antonio. Y bueno, como ya Antonio ha introducido lo que es las cuestiones relativas a la hoja, yo les voy a hablar muy brevemente de lo que es la vestimenta del sable japonés, es decir, del koshirae, que básicamente esto es a lo que viene a hacer referencia, a vestir un sable japonés. Al igual que ha dicho, que ha comentado mi colega Antonio Clemente, pues durante el curso de Nihonto, el alma de acero de Japón,
profundizaremos sobre cada uno de estos temas que vamos a pasar aquí. Quizás lo comento porque los espectadores puedan ver a lo mejor un paso de diapositivas, de imágenes y a lo mejor una carga terminológica bastante grande y densa, pero mencionar que todo esto lo trataremos en detalle, en profundidad y de manera exhaustiva, como nunca se ha hecho antes en el mundo de habla hispana, en este curso que estamos ofreciendo, que vamos a empezar brevemente en Casa Asia. Bueno, sobre el Koshirae voy a ir mencionando las principales partes y vamos a empezar hablando de esta parte, que es el habaki, que es una especie de collar para la hoja, en su intersección con la guarda y la vaina, y como pueden ver los hay de unas facturas exquisitas, hechos en oro, en plata. De hecho, estas piezas, si bien muchas veces las hacían los forjadores, no era extraño también que fueran objeto de trabajo de los orfebres, de los quinco o de los plateros de los ginkgo, por, como digo, la utilización de estos metales nobles. Vamos a pasar a otra de las piezas fundamentales, que son el fuchi, que es una especie de virola que conecta la guarda con la empuñadura, y el kashira, que es el pomo, es el extremo de la empuñadura. Estas piezas muchas veces las van a oír nombradas en conjunto, como fuchi kashira, pero son dos piezas diferentes. Lo que pasa es que el motivo del cual se nombren muchas veces en parejas es que el programa iconográfico que se representa en estas piezas, porque ahora ya estamos con piezas donde el artista va a plasmar mediante tallado, burilado, incrustación de metales nobles, damasquinados varios, un programa iconográfico bastante rico, completo y en la mayoría de los casos exquisitamente figurativo. Y en estas dos piezas normalmente se complementan una con la otra, y es otro de los motivos por los cuales pues, se mencionan en parejas. Como pueden ver aquí, en este conjunto de fuchikashira, donde se representan aves rapaces, o en este otro conjunto de fuchikashira, donde se representan pues una serie de objetos, las conchas representando el juego de las conchas y mascarones de tejados japoneses, o este otro donde se representan escenas de la filosofía y de la historia antigua china. Otra de las piezas, quizás la más importante desde el punto de vista del orfebre, es el menuki, porque es una pieza que todas las demás piezas del sable japonés, como ha dicho Antonio anteriormente, el sable japonés es un arma y esto no lo tenemos que perder de vista jamás, y por eso todas las piezas del sable japonés cumplen una función práctica, bien como para sujetar ciertas partes y darles su forma, o funciones de defensa o de ataque. El menuki es la única pieza que es exclusivamente artística y su función es exclusivamente decorativa. Por lo que, pues como digo, es una pieza fruto del trabajo de orfebres, de plateros, y en este pequeño objeto que, por si no lo aprecian, les digo que mide entre 1 y 2 centímetros de largo, pues se pueden crear filigranas, como podemos ver este personaje, este cazademonios Shoki, en el cual se ha hecho con una aleación de cobre, se le ha incrustado aleaciones de cobre y oro en color negro, y se le ha incrustado oro para resaltar ojos y diferentes partes del cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, un domador de monos, que también se ha utilizado diferentes aleaciones de cobre para las carnaciones, aleaciones de cobre y oro para los tejidos negros y oro para resaltar. También hechos en las diferentes aleaciones de plata con incrustaciones en oro, o inclusive, fíjense, este trío de conejos en el cual uno se ha realizado en oro, otro en cobre con oro y otro en plata. O este fénix, donde se mezcla el oro, el cobre y el oro, la plata, ¿no? Es decir, son piezas realmente de exquisita orfebrería que van incrustadas en las empuñaduras de los sables japoneses. Llegamos a la tsuba, que es la guarda, el guardamanos del sable japonés, y el cual podemos considerar el rey de todas las piezas o la reina en todas las piezas de la montura del sable japonés. Además, una pieza de la cual tengo especial cariño porque fue mi especialidad, objeto de tesis doctoral, y en la que ya podemos ver
desde, según el artista que la crea, si es un forjador, si es un armero, vamos a ver unas características muy similares a las que ha comentado Antonio en la creación del sable japonés, en la utilización de aceros ricos en carbono, o piezas exquisitas de orfebrería si son orfebres y plateros los que las van a ir creando. También la conjunción de ambas cosas, por supuesto. Un guardamanos hecho en acero, pero con incrustaciones de metales nobles. Entonces aquí les he traído algunos ejemplos de algunas de las escuelas más reconocidas y más famosas de la historia de las tsubas de Japón, de las cuales hay documentadas 3.000 escuelas de artistas desde prácticamente su apogeo e inicio en el siglo XIV hasta el siglo XIX y con las vigentes todavía hoy en día, como pueden ver, inclusive con incrustaciones de cloisonné, denominado shippo en Japón, o bueno, esta es mi pieza favorita posiblemente de las que he visto y sobre todo de las que he tenido en manos, en las cuales, como pueden ver, ya no es que la pieza esté hecha en una aleación negra de cobre y oro con incrustaciones en oro, en plata, sino que además el artista ha creado mediante el buril oquedades donde mete a monillejos que a su vez tienen incrustaciones de cobre para las carnaciones de los rostros y de oro en los ojos para que brillen en la oscuridad de la tronca vieja. Así que, bueno, pues imagínense la exquisitez de estas piezas que adornaban el sable japonés. Bueno, vamos a pasar ahora a otra parte de la... Voy a pasar un momento esto porque voy a pasarle nuevamente la palabra a Antonio Clemente, que nos va a hablar de asuntos relativos a las falsificaciones, y luego pasaremos a esto que les acabo de pasar, que son algunos de los mitos y leyendas que íbamos a tratar pues, en este podcast. Gracias, Marcos. Sí, otro de los bloques que trataremos en el curso será un poquito el intentar aprender a por lo menos diferenciar entre piezas legítimas y originales de falsificaciones, copias, réplicas, imitaciones, llámenlo como quieran, pero que no son espadas japonesas. Hay que tener bien claro que una espada japonesa siempre se ha hecho y se hace en Japón. Todo lo que se haga fuera de Japón no es una espada japonesa, no es un Nihonto. Son espadas que se hacen por maestros licenciados en Japón y con el consentimiento del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, y además de una manera muy, muy protegida y con unas pautas muy severas de calidad y rigor por los maestros licenciados, que además tienen que ceñirse a un número de producción anual que está establecido, tanto para hojas largas como para hojas cortas. Pero esto de decir, tengo una espada japonesa hecha en Polonia, es un sinsentido, sobre todo es algo que carece de veracidad en el sentido estricto de la expresión, como de que puede parecerse a una espada japonesa, pero no lo es. Una espada japonesa se hace en Japón. Y ya hemos dicho que siguiendo las premisas que anteriormente he mencionado, de utilizar el tamahagane, el proceso de tsukurikomi y el proceso de yakiri. Entonces esto lo vamos a tratar de aclarar de una manera bastante diáfana, sobre todo para evitar que toda esta masiva producción actual, sobre todo de falsificaciones y de objetos espurios que se está dando a nivel internacional, sepa diferenciarse, porque es un mercado muy suculento en el que hay piezas que valen muchos miles, decenas y cientos de miles de euros, que a veces se hacen pasar por piezas originales. Entonces, vamos a tener que aprender a diferenciar una serie de puntos que son esenciales, como el que hemos visto anteriormente de la espiga de la hoja, en el que puede o no aparecer una firma. Si aparece la firma, primero tendremos que determinar si es una firma auténtica, si es un nakago de una hoja japonesa auténtica o si es una firma falsa hecha en un nakago de una hoja japonesa auténtica. Todo puede complicarse. Bueno, iremos viendo todas estas posibilidades y hay que tener presente que la espiga es una de las principales fuentes de información, uno de los principales documentos a la hora de analizar una pieza para determinar su originalidad, incluso su cronología, y hasta el maestro, que si bien nos lo da la firma, pues simplemente con la traducción lo vamos a obtener, pero si no tuviese la firma también podríamos llegar por lo menos a hacer una acotación de escuela, periodo y maestro aproximado, apoyados en otras
características que la propia hoja nos va a revelar, como si en este caso aquí vemos a la derecha el Hada y el Hammond, que son la línea de templado, esta zona más clarita que se vislumbra en la diapositiva en la parte derecha. Las de la izquierda son productos mecanizados, hechos con amoladoras o simplemente con un baño de ácido, que no es fruto de un trabajo de temple de forja, por supuesto japonés y en algunos casos ya ni no japonés, es decir, es una absoluta creación artificial. Es una de las características que también habrá que estudiar. Aquí vemos pues, ejemplos de Hada, a la derecha una vez más un Hada japonés de calidad, a la derecha ejemplos de tipo damasquinado completamente deplorables en su factura, y es una de las características que muchas veces más se trata de enfatizar porque es de las más vistosas estéticamente. Entonces, igualmente, el Kisaki, la punta de la hoja, otra de las zonas que nos revela muchísima información, siendo una de las zonas más importantes de una hoja que tiene un Kisaki en mal estado, roto, fisurado, pierde completamente su valor si es irreversible esa herida. Y como vemos aquí, la diferencia entre un Kisaki de una hoja japonesa y una falsificación es salta a la vista. Las calidades son completamente abismales, las diferencias. Es otro de los factores que veremos. Y en el caso de las monturas, pues igualmente. Aquí vemos a la derecha una montura de mucha calidad, con unos acabados en la vaina saya, en urushi laca japonesa, de una complejidad ya notable, muy interesante, un buen tsukamaki, que es el cordaje que ata la empuñadura, unas piezas de kodogu, tsuba, menuki, fuchikashira, realizados en aleaciones nobles de suaka, relacionado con oro. Y lo de la izquierda, pues como podemos ver, son subproductos hechos con maderas, resinas, pinturas que parecen pues, una acuarela que ha podido pintar un crío de 2 años. La de la fotografía de abajo directamente es un arma de fantasía, es el archiconocido Ninja To, la espada del ninja, que jamás ha existido históricamente, pero bueno, que ahí está y es un arma que se vende con una popularidad notable. En el caso de la Tsuba, pues igualmente aquí vemos varios ejemplos de piezas diferente composición material, diferentes técnicas, diferentes acabados, pero muy diferentes en factura y en calidad a las de la izquierda. En el caso de la izquierda vemos un trabajo de molde en una de ellas, y de la otra tenemos casos curiosos en el que sobre bases de piezas que pueden ser legítimas, originales japonesas, de calidades, vamos a decir, mediocres, aunque originales, en las que se han añadido motivos decorativos en momentos posteriores en el tiempo para otorgarles una rareza y un valor del cual carecen. Aquí vemos pues, una iconografía religiosa de un Cristo crucificado, y esto bueno, pues, está un poco relacionado con esta época de las misiones cristianas, los Kakushi Kristan de Japón, en los que estos objetos eran objetos un poco de culto para estos cristianos japoneses conversos que eran perseguidos, pero que actualmente se les trata de dar esta visión, añadiéndoles estos complementos en oros o con estas iconografías católicas cristianas, para darles ese valor de rareza y otorgarles una realidad que no es acorde a la historia. Entonces, bueno, todas estas cosas y todas estos pormenores de más difícil determinación, porque mezclan una base de una pieza original con un añadido espurio, pues lo iremos tocando para que se sea consciente de estas realidades. Y luego, pues un tema ya relacionado con el tema del coleccionismo y la venta de estas piezas, que siempre es muy llamativo y sobre el que siempre hay muchísimo desconocimiento porque hay mucha mitificación y mucha leyenda errónea con respecto a ello. ¿Se puede comprar un Nihonto y sacarlo de Japón? ¿Y un Nihonto antiguo? La respuesta es sí. Sí, y sí, sin problema, siempre que se cumplan una serie de trámites burocráticos que exige el gobierno de Japón, se cumplan con esas pautas, se haga en forma y regla, y se haga todo de forma acorde a la legislación. ¿Hay casos especiales? Sí. De Japón no se pueden sacar en un determinado número de piezas, que son los bienes de interés cultural y los tesoros nacionales, los Biyobukasai, los Biyobitsuin y los Kokugo, que son las piezas consideradas tesoros nacionales, que son
unos pocos cientos. Vamos, pocos cientos no, poco más de 100. Es decir, un número muy, muy, muy limitado de piezas perfectamente localizadas, que son parte del patrimonio más importante reverenciado de Japón. Y salvo esas piezas, el resto se pueden comercializar y se pueden sacar del país cumpliendo esos trámites que digo son preceptivos y necesarios para hacerlo. Y hay piezas de estas que pueden salir que están en niveles de calidades y en importancia de maestros y escuelas, incluso a algunos de estos bienes culturales que he mencionado. Simplemente esta diferenciación de no tener ese estatus porque se obtiene bien por ser piezas emblemáticas que marcan un periodo, han pertenecido a una determinada personalidad, a un determinado gobernante, un ministro, etcétera, etcétera, y le confieren ese estatus, esa jerarquía de bien de interés cultural o de tesoro nacional, por eso son intocables, pero dentro de Japón sí se puede comercializar si salen a la venta. No es que no sean comercializables, en Japón si salen a la venta son. De hecho, hace no mucho hubo una venta de un tesoro nacional que ha generado mucho revuelo porque incluso se hizo un crowdfunding para pagarlo y que volviera al lugar en que se supone que debería estar, que saliera de las manos privadas que lo compraron, pero al fin y al cabo se compró de una forma en subasta abierta por una personalidad privada que pagó lo que subió la puja, que fueron varios millones de dólares. Y bueno, esa espada se ha podido comprar en Japón porque ha salido a la venta. ¿Se podría sacar de Japón? No, pero sí puede estar en manos privadas de un coleccionista porque lo ha pagado y lo ha hecho acorde a ley. Entonces, todo esto, esos pormenores lo iremos viendo del mismo modo que las diferenciaciones entre documentos que pueden existir para las espadas japonesas. ¿Una espada sin documentos es una espada falsa o no es una pieza original? No, puede no tener documentos. Vamos a ver las diferentes naturalezas de documentos y las principales características de las asociaciones de legitimación. Y sobre todo, un matiz muy importante, que es la diferencia entre la tarjeta de identidad que de toda hoja debe tener en Japón, que al fin y al cabo no deja de ser un censo, que es el denominado torokuso, que es un pequeño papelito como una cuartilla que se emite en la Delegación de Cultura de la prefectura correspondiente para hacer ese censo de hojas y que es obligatorio por ley, aunque hay muchas hojas que puedan no estar pensadas con esta tarjeta de identidad. Ese documento que no tiene ningún valor más allá de esta identificación de cara a registros gubernamentales, pero no sirve como un documento de legitimación de la veracidad y originalidad de esa hoja y, por supuesto, de la legitimidad que pueda tener una firma o que pueda pertenecer a una escuela y un periodo en concreto. Para eso existen varias asociaciones, siendo dos las más representativas y las más importantes en importancia y de las que más se valoran sus documentos, la NBTHK y la NTHK. De ellas veremos también varias, pues un poquito de su historia, los sistemas de grado que utilizan, la NBTHK que nace en 1948, que puede ser es la más consolidada y la más apreciada y la más reputada de la actualidad, que ha tenido diferentes documentos y diferentes calificaciones en el devenir de los años. Desde 1948 hasta 1982 utilizó un sistema de grados que en 1982 se cambió y que se utiliza en la actualidad con 4 diferentes grados existentes. Luego está la NTHK, que es más antigua, es del año 1910 y que también es una asociación de gran prestigio que también emite estos documentos de legitimación en tres grados diferentes en la actualidad. Bueno, pues todo esto iremos haciendo un poco acotando y un poquito viendo las particularidades de cada asociación, de cada documento y poniendo un poco orden al galimatías documental y pues lo que cada documento supone y las características que cada pieza tiene que tener para ir superando cada uno de los diferentes estadios del documento anterior. Porque esto es importante ya que según se van obteniendo documentos de mayor importancia, los valores de cara a un mercado de arte incrementan de modo exponencial en función de un documento u otro. Y bueno, en este apartado veremos todas estas cuestiones de pormenores relacionados con la importación, las legitimaciones y las identificaciones
de las armas y su naturaleza para poder llegar a la conclusión de si lo que tenemos entre manos es algo original o es algo falsificado, copia, replicado, como he dicho, llámenlo como quieran. Bueno, pues como les decía, vamos a pasar a esta otra parte que queríamos tratar, por aquello del nombre de la conferencia, mitos y leyendas. Y bueno, vamos simplemente a tratar dos de ellas, aunque luego posiblemente en el curso hablemos de más. Y sobre todo, este curso, como han visto antes, he puesto la diapositiva, empieza el día 13 y todavía hay plazas disponibles. También va a servir como una suerte de foro para que las personas nuevas que se acercan a este mundo puedan aprender todo lo que necesitan para saber de la historia y el arte del sable japonés a un nivel teórico y también práctico, cómo poder conservarlo en el caso de que tengan alguno ya, o cómo poder adquirirlo en el caso de que ese sea su deseo. Y luego su conservación, como digo, pautas de ligeras restauraciones, etcétera. Inclusive lanzamos este llamamiento a profesionales de museología que tengan en su haber piezas que no saben cómo tratarlas por el mero hecho de que este es un mundo que en el mundo occidental y sobre todo en el habla hispana, pues los estudios relacionados con el sable japonés están un poco todavía iniciándose. Y nosotros damos esta posibilidad de ayuda con nuestros conocimientos. Bien, como digo, en este foro también servirá para que estos coleccionistas o estas personas más avezadas puedan consultarnos sus dudas, porque el curso no va a ser solo de clases magistrales, sino que al final también, igual que en esta charla, va a haber una parte de dudas, de preguntas y respuestas, con lo cual en ese foro nosotros podremos contestar a las cuestiones que se nos planteen. Así que no solo va a ser un curso magistral, sino, como digo, un foro de diálogo para que podamos ayudar a las personas que lo necesiten en este campo. Y una de estas leyendas, que quizás una de las que más han trascendido al mundo pop de la cultura pop japonesa, manga, anime, videojuegos, es la de Masamune y Muramasa. Bueno, digo mundo pop, pero también mundo de artes marciales, etc. Se cuenta que habían dos forjadores, se cuenta que existían los dos más grandes forjadores de la historia de Japón, cosa que ya para empezar es una mentira, es un mito, porque Masamune está considerado uno de los mejores forjadores de la historia de Japón, pero en ningún caso el mejor. Había algunos tan buenos como él y, según determinados especialistas, otros incluso mejores. Y Muramasa era un forjador exquisito, pero ni siquiera entra dentro de la categoría de los mejores forjadores de la historia de Japón. Bien, este mito ya está resuelto. Dentro de este mito seguimos, estos dos forjadores coexistían y mientras Masamune forjaba diciendo paz, paz en el mundo, Muramasa forjaba diciendo guerra, guerra en el mundo. Y por eso las espadas de Masamune estaban imbuidas de un espíritu de paz, zen, cordialidad, amistad, y las de Muramasa sangre, instinto asesino, ganas de matar, ¿no? Por eso, pues bueno, la gente buena y los héroes empuñaban espadas de Masamune y los villanos y carniceros y asesinos espadas de Muramasa. Bien, se hizo dentro de estas leyendas de Masamune y Muramasa, existe la de la prueba de la hoja y el río, en la cual se dice que Muramasa clavó una katana forjada por él en un río y al pasar una hoja se cortó perfectamente en dos mitades de una manera exquisita. Y Masamune hizo la misma prueba y puso su katana en el río y cuando la hoja llegó al filo, la rodeó de manera pacífica, ¿no? Entonces Masamune venció sobre Muramasa porque su katana ya no es que pudiera cortar la hoja igual que la de Muramasa, sino que decidió, como con alma propia, darle la paz y la vida a la hoja y hacer que la rodeara, ¿no? Por aquello decían, las katanas de Muramasa instan al asesinato, a la muerte, y las de Masamune a la paz y la concordia. Bueno, pues resulta que estos señores jamás se pudieron conocer, porque aquí ven la cronología. Goro Niudo Masamune nace en 1264 y muere en 1343, mientras que Muramasa nace entre 1469 y 87, no se sabe exactamente, pero que vaya, que cuando Muramasa nace, hacía un siglo
que Masamune había fallecido, con lo cual todas estas leyendas de la paz y la concordia, la guerra en el mundo, todo es todo una falacia, toda una mentira y todo un mito que se ha ido transmitiendo. No es nuevo, no es que lo hayan transmitido la manga, el anime y videojuegos, sino que es un mito, son leyendas populares que se han ido transmitiendo en Japón entre las personas como cuentos de la vieja y que han calado en la sociedad y que incluso los japoneses de a pie de hoy en día creen firmemente en estas cuestiones, pero que no dejan de ser, pues eso, mitos, historietas populares, leyendas, que lo interesante es que traen a la memoria forjadores que de otra manera posiblemente no se conocerían por la gente normal, la gente de calle, ¿no? Pero hay que estar atento a que existe la historia y existe la leyenda. Y otra de las cosas que queríamos traer aquí, pues también por lo mismo, por su impacto en la cultura pop, es la figura del ninja y el ninjato, el sable del ninja. Esto ya lo ha comentado, ya lo ha mencionado Antonio anteriormente. Esto es todo una invención además del siglo XX, de los años 60, los años 50, 60 del siglo XX. No existe ningún museo en Japón que conserve ningún ninjato de estas características, como están viendo: espada pequeña, hoja recta, empuñadura grande, con una suba cuadrada para poder subirse, con una vaina, con un habitáculo para ocultar polvos cegadores, es decir, con una cuerda de cadena. Es decir, no existe ninguna pieza histórica de estas en ningún museo del mundo. Y curiosamente, en aquellos museos, digo museos entre comillas por la veracidad histórica que tienen algunas de las piezas que exponen, pues estos museos entre comillas de ninja que existen en Japón, curiosamente, como digo, lo que hacen es exponer piezas creadas en el siglo XX. E incluso llegamos a extremos en los que ya ni siquiera exponen souvenirs hechos en Japón, sino souvenirs made in Taiwan, hasta con la etiqueta visible en la vitrina. Así que, bueno, pues estamos ante lo que está hablando Antonio, una falsificación, una pieza de ficción que nos trae a la memoria lo que pudieron ser los Shinobi no Mono, una serie de espías que en ningún caso tenían aldeas secretas, ni clanes de la hoja, ni historias que nos han vendido, ¿no?, en la cultura pop, pero que sí que pudieron existir en una época determinada, solo en unas circunstancias concretas, una serie de espías, que eran los Shinobi no Mono, con una serie de características, pero que ninguna de ellas, puedo decir, el 90% de lo que sabemos de los ninja por la cultura pop, manga, anime, televisión, cine y videojuegos, el 90% es todo mito y leyenda. Con lo cual, bueno, y artes marciales, incluyo también en este paquete, todo mito y leyenda. Con lo cual, una vez más, debemos estar atentos a qué es la historia y qué es el mito y qué es la leyenda. Y en este sentido, y para acabar, es simplemente mencionar que ya lo ha comentado Elvira al principio, Antonio y yo tenemos una asociación fundada en 2012, que es la Asociación para la Preservación del Sable Japonés y las Tradiciones Antiguas Japonesas, cuyas siglas son la SNTKK, porque el nombre es en japonés, que es la Spain Nihon Token Koryu Kyokai. Y en esta asociación pues hacemos diferentes eventos, y otra de las cosas que hacemos es mucho difusión, precisamente para alertar a la gente sobre todas estas cuestiones del mito y la leyenda, las falsificaciones, etcétera. Y tenemos, si nos quieren buscar por este nombre, por ejemplo, en canales como iVoox, tenemos un podcast en el cual pues subimos programas, advierto, muy densos, de 3 a 4 horas de duración, en los cuales Antonio y yo debatimos de manera muy exhaustiva sobre algunos de estos temas. Pero bueno, precisamente a raíz de estos canales es donde nos llegó la petición de muchos oyentes de que querían, más allá de un coloquio y de un diálogo, que es este podcast, en el cual, por cierto, el último que hemos subido es sobre la desmitificación de los ninjas, así que si les interesa este tema de los ninjas, ahí tienen 4 horas sobre datos históricos para desmitificar todo el asunto este. Pero, como digo, lo que nos pidieron los oyentes fue un curso exhaustivo
sobre la historia arte del sable japonés, catalogación, tasación, que es este que vamos a impartir en Casa Asia. Así que, como digo, con esto finalizamos. Ahí tienen nuestros correos también por si quieren comunicarse con nosotros, y vamos a pasar, si les parece bien, a las preguntas, que como puedo ver hay varias en el chat. Así que vamos a empezar con una de las primeras preguntas. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Por qué se curva la espada? ¿Qué se gana con esto, además de estilizarla? Entonces, por ejemplo, pues Antonio Clemente, si quiere contestar. Sí, claro, esto, bueno, lo he dejado un poquito al principio, lo he dejado caer con la máxima esta que he mencionado de la respuesta y simetría. El tema de la curvatura está un poco relacionado pues, con los usos de combate del momento. En determinadas épocas se considera que la utilización de una hoja curva es más efectiva para los movimientos de corte y para hacer frente y para atacar y para poder penetrar en los sistemas defensivos que se utilizaban. Por lo tanto, es complejo, no solamente depende de esto, son muchos los factores que intervienen en ese proceso de curvatura que al final termina por consolidarse prácticamente en torno al siglo VIII-IX. Y ahí puede suponer ese punto de inflexión en el que ya la predominancia de la hoja recta deja paso a la hoja curva. No es un solo factor, no es algo dramático ni algo drástico, es decir, como decía al principio, hay una convivencia y además desde tiempos muy, muy antiguos entre las hojas rectas y las hojas curvas. Se debe tener presente que al principio la mayoría de las piezas, de las hojas que hay en Japón, son de procedencia continental. La influencia de China y Corea en el desarrollo de las armas primigenias japonesas es incuestionable. De hecho, hasta el punto que el continente tiene tanta carga y tanta influencia que algunos de los modelos más primitivos tienen incluso relación con algunos de los modelos que se encuentran en zonas de procedencia escita o de otras zonas del continente mucho más alejadas de China y de la propia Corea, que es con las que se tiende al principio a relacionar. De esa interacción y esos intercambios comerciales se empiezan a exportar a Japón esas hojas que se van poco a poco adaptando a las monturas que en el propio archipiélago empiezan a desarrollarse, para ya poco a poco ir desarrollando un producto autóctono que va evolucionando acorde a estos usos de combate y también a determinados modismos que se van desarrollando en las diferentes épocas. Pero indudablemente, una de las principales características por la cual la hoja cambia es por este tema relacionado con la mecánica del corte y de los sistemas de combate empleados para acometer y penetrar en las defensas que se iban desarrollando. Pues muchas gracias, Antonio. Vamos a pasar a otra pregunta. Nos pregunta el maestro, el sensei de karate, Salvador Herraiz. Dice, buenas tardes. Entiendo que los Suba eran fabricados específicamente para cada Nihonto. ¿Por qué entonces suelen llevar orificios a ambos lados de la hoja destinados, supongo, al Kozuka y Kogai, en caso de que no lleva el arma ni Kozuka ni Kogai? Bueno, pues esto es una pregunta muy interesante. La primera parte es una respuesta categórica. No, en absoluto. Es extremadamente raro que no solo una tsuba, sino toda la montura se fabrique específicamente para un Nihonto. Lo había, por supuesto, conjuntos enteros que todos compartían la misma iconografía, todas las piezas de la montura, y incluso en algunos casos en los cuales se reducía al máximo el número de artesanos que intervenían en ella para que, si no bien un único artista hiciera todo, al menos fueran solo dos o tres los que se encargaran de toda la elaboración del sable. Pero, como digo, es lo raro. Lo normal era que una persona comprara una hoja y luego eligiera una tsuba y luego eligiera otra pieza y luego, ¿no?
Y además lo normal era que estas piezas, y esta es una de las principales características del Nihonto, fueran totalmente cambiables, intercambiables y desmontables. Esto además, a partir del siglo XVII, fue muy necesario legislativamente, porque el gobierno imponía ciertas leyes para la vestimenta y la vestimenta de los sables. Entonces, no se podía llevar el mismo tipo de montura en tu feudo, que hacías un poco lo que te daba la gana, que cuando visitabas Edo o el castillo de Edo. O no se podía llevar el mismo tipo de montura en el sable cuando aparecía el shogun que cuando aparecía el emperador, el tenno, que cuando era un daimyo, un señor feudal. Entonces, y al margen, el propio gusto de los samuráis, que era un gusto exquisito, totalmente de dandí, sobre ir cambiando con cada estación del año las monturas de sable japonés para, pues en otoño pongo una tsuba con hojas de momiji, ¿no? Con hojas de arce secas, en primavera con sakura, flores de cerezo, etcétera, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego, pero ¿por qué? Como preguntas, esto es sumamente interesante, ¿por qué el general de las subas llevan estos dos orificios? Bueno, la primera explicación más básica es por lo mismo que acabo de comentar. Como no sabía la persona a la cual iba a recibir, como el artista de suba no sabía generalmente quién iba a comprar esa suba y si quería esa persona meterle un kozuka y un kogai, pues lo hacía. Y oiga, lo difícil es hacer el orificio y adecuarlo al programa iconográfico de la suba. Ya, si una persona no lo quiere utilizar, lo fácil es taparlo. Y de hecho, por eso muchas subas tienen estos orificios tapados no con un algodón, sino también tapados con una aleación de cobre y oro, con un reborde de oro para hacer, tapo este agujero porque no lo voy a utilizar, pero de forma exquisita. Pero el asunto sería, ¿por qué algunos samuráis llevaban subas con orificios de estas piezas, precisamente del kogaila, que es el orificio trilobulado, cuando no lo poseían? Pues porque era lo mismo, un postureo, un quiero y no puedo, porque el kogai es posiblemente una de las piezas más caras de toda la montura del sable japonés, porque solía estar forrada por entero de oro o en algunos casos incluso hecha de oro macizo. Entonces era una pieza tan cara que si tú veías que una persona tenía un agujero para el kogai, y por eso muchas subas a partir del siglo XVIII empezaron a llevar dos agujeros de kogai en vez de kozuka y kogai, que es lo normal, dos agujeros trilobulados, pues esa persona estaba aparentando que tenía mucho dinero. Y luego, pues a lo mejor, pues era un pobretón, ¿no? Digamos que es como tener pues, un coche, un Citroën utilitario, pero ponerle el logo de un Porsche, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que cuela, ¿no? Así que esto es un poquito esta respuesta. No tenemos ya mucho tiempo, pero vamos a ir con algunas otras preguntas. Entonces, pues también para Antonio Clemente preguntamos, hola, nos pregunta Jonathan, hola, ¿existen maestros que forjen sus espadas con aceros modernos? Bueno, con aceros modernos, si es tatara moderno, hecho tamahagane moderno, hecho en un tatara actual, sí, vamos a ver, si la pregunta es que si utilizan aceros tipo con aleaciones de silicio, aceros de estos industriales, etcétera, etcétera, no. Ya he dicho que una de las premisas fundamentales para que una espada sea considerada japonesa legítima y genuina es que lleve el tamahagane, el acero japonés extraído del horno tatara, y bueno, puede complementarse con aceros que cada maestro, bueno, como cada maestrío tiene su librillo, hay determinados aceros, los oroshigane que se denominan, que son aceros de cocción propia, de elaboración propia, que cada maestro puede añadir a la manufactura de sus hojas. Pero siguen los criterios de tradicionalismo y de obtención que dicta la ley. No podemos comparar estos aceros y no hay cabida a que se permitiera utilizar aceros como los que utilizan, por ejemplo, pues para herramientas de alto rendimiento u otros materiales, o cuchillería de cocina de alto rendimiento, etcétera, etcétera. No, la respuesta es no. Si va por aquí encaminada la pregunta, es el tamahagane que además se reparte por la agencia
de preservación de la espada japonesa y la prefectura de Hitachi, porque es allí donde se enciende el horno de Tatara, del cual se extrae el mineral, la materia prima, y se reparte de forma proporcional a los maestros que la solicitan cada vez de forma anual. Proceso controlado y vigiladísimo por una persona que es un bien de interés cultural viviente, el Murage Akira Kihara, que es quien vigila concienzudamente la extracción de este acero y el procedimiento de creación de esta materia prima en este horno de Tatara, que es la prefectura de Hitachi. Y ya está, no hay cabida a otros tipos de acero. Bien, es cierto que a lo largo de la historia se pueden encontrar determinadas irregularidades, piezas que se salen de esta ortodoxia. Puedes encontrar los Nanban Tetsu en algunas piezas de algunos maestros, además de bastante reputación y de bastante consideración con la historia, que son aceros, como bien dice la palabra Nanban, aceros extranjeros, que han utilizado un porcentaje o han utilizado en gran medida un acero procedente de fuera de Japón para la producción. Es el caso de las espadas. Ahora me viene a la cabeza, los más célebres en esto han sido los Yasutsugu, un clan además de maestros forjadores acreditados por los propios Tokugawa para utilizar el aboimon de los Tokugawa en los nakago de sus hojas. De hecho, los Yasutsugu, la segunda generación, Yasutsugu Nidai, se caracteriza por hacer unas hojas de grandísima calidad con estos Nanban Tetsu. Pero aparte de estas salvedades, fuera de estas propias, como digo, salvedades contadas, la utilización de la materia prima que existe es la del Tamahagane, y ya está. Fuera de ahí no ha lugar a que se pueda considerar una espada japonesa original, y el gobierno lo completamente lo desecharía y sería ilegal. Sería una pieza que no tendría legalidad en Japón, acorde a lo que dicta la ley de producción de estas armas. Estupendo. Bueno, parece que tenemos unos minutos más para responder algunas preguntas. Voy con alguna de ellas. Voy con una ahora mismo, porque parte de ella ya la acaba de responder Antonio. Dice: es curioso cómo en Occidente las espadas famosas, la Yoyes, la Tizona, la Excalibur, la Balmung, se centran en la figura del héroe sin importar quién la hizo, y en Japón forjadores o orfebres tenían importancia y reciben el patrocinio de los nobles. Se conocen influencias españolas en la fabricación de espadas japonesas y viceversa. Bueno, como para empezar, una parte ya te la ha contestado Antonio con estas rarezas de utilización de acero Nanban, acero occidental, para forjar sables en Japón por forjadores japoneses. Puedo decir también, en el caso del Koshirei, recientemente se ha descubierto una vaina de un sable del uno de los más importantes shogun del periodo de la historia de Japón, que es el primer shogun del periodo Edo, Ieyasu Tokugawa, en la cual se ha descubierto que esta vaina tiene un tratamiento, pues, de damasquinados y de unas aplicaciones de cordajes y de telares que fueron realizados en España, con una factura toledana, pero posiblemente realizados, no se sabe si en Barcelona, en Toledo o Zaragoza, o otros puntos de España. Es decir, por supuesto que los japoneses tenían no solo en las armas, en todo, un interés grandísimo en las cosas de Occidente, en ese siglo ibérico, ¿no?, que fue desde el 1543 hasta podemos decir hasta el 1615 o incluso 1637, si nos vamos a la rebelión de Shimabara, ¿no?, como fin de todos los contactos con el mundo ibérico, ¿no? Pues tenían una gran fascinación, y eso se lo plasmaban en utilizar en numerosas cuestiones occidentales, de objetos occidentales, como podían ser relojes, casullas, dalmáticas religiosas, motivos decorativos cristianos para sus asuntos. Y de la misma forma, los occidentales se vieron fascinados por algunas cosas japonesas y las implementaron, pues, en el trabajo, pues, de las lacas y de otras muchas cuestiones artísticas y también armamentísticas.
Sin embargo, por comentar la primera parte de la pregunta, es raro, efectivamente, que en Japón una hoja vaya vinculada a una personalidad. Normalmente en las firmas que ha comentado Antonio suele estar registrado principalmente el artista que ha hecho la pieza, tanto en las monturas como en las hojas. Y si existen más caracteres, suelen hacer referencia a cuestiones, por ejemplo, en las hojas, pruebas de corte que haya pasado esa hoja, o cuestiones relativas al periodo en el que fue forjada, frases relativas a asuntos religiosos budistas, pero rara vez figura en esas inscripciones el nombre de la persona que poseía ese arma. Y en algunos casos que sí que se conoce que esta katana o este nihonto perteneció a esta persona importante de la historia, es más por el documento escrito que dice que esta persona tenía una espada de estas características y por lo tanto casa con esta y se puede justificar, que no que venga inscrito en la hoja esta espada perteneció a esta persona. Vamos con alguna de las otras... Si me permites, Marcos, sí. Esto es que me parece muy interesante, porque aquí también hay una cuestión que también podría ir encaminado por ahí en la formulación de la pregunta. Luego existe lo que en Japón, lo que se denomina, lo que es en el argot del estilo Nihonto, lo que se llama las espadas Meito. Las Meito son unas espadas con nombre, pero entendamos con nombre, no con nombre de un héroe, de un general, de un samurái que la ha llevado. Son espadas que por una proeza, un hecho, una hazaña, una leyenda, cobran ese nombre. Y ese nombre muchas veces por esa proeza, ese hito histórico o esa proeza legendaria que se le atribuyen, son inmensamente valoradas y muchos de los tesoros nacionales existentes en Japón van unidos y vinculados a estos Meito. En la cabeza ahora pues la célebre Yamatorige, si tiramos... Nos salimos, por ejemplo, de katana y nos vamos a los yari y la tombogiri, en fin, una serie de piezas que tienen un nombre propio que hacen alusión a un hito o a un evento de especial importancia. O, por ejemplo, hay una de las espadas que se conserva actualmente forjada por el emperador Go-Toba, pues lleva el nombre de Go-Toba. En fin, perdón. Que se dice también esa... Uy, perdón que... Sí, mientras carraspea Antonio, comento, por ejemplo, una de las que, por poner un ejemplo, hay un sable que es la Onimaru, la Onikirimaru, es decir, un sable que se llama mataogros porque la proeza es que se supone que ese sable mató a un ogro. Entonces, sabemos todos los señores feudales, héroes, samuráis que poseyeron esa espada, pero ¿por qué viene inscrito en la espada? No, porque como tiene un nombre, como ha mencionado Antonio, como es un meito, pues en los documentos se dice, este señor feudal poseía la Onimaru, este señor feudal poseía la Onimaru, entonces sabemos la pertenencia por estos documentos. Sí, Antonio. Sí, efectivamente, es un poquito pues esa idea del nombre propio de la espada, incluso en algunos casos que terminan dando el nombre a una tipología concreta que luego se repite en épocas posteriores, como es, por ejemplo, el célebre Osoraku tanto. Pues es un tanto que se caracteriza por tener un kisaki extremadamente grande, prácticamente 2/3 de la hoja es un kisaki, que es la punta, y en la propia hoja, no en el nakawa, no en la espiga, en la propia hoja, pues llevaba escrita esta leyenda de Osoraku. Pues todos los tantos que a partir de ese momento se elaboran con ese tsukurikomi, con esa morfología y esa sugata, pues se denominan con este nombre de Osoraku. Son espadas Meito porque tienen un nombre propio, como he dicho, relacionado con una gesta, una hazaña, la vinculación a una persona, etcétera, etcétera. Era muy bien. El apunte que quería hacer con respecto a esto de los nombres. Sí, pues nada, vamos para ir terminando, no extendernos demasiado. Hay una pregunta, bueno, que es muy, muy, muy sencilla, si quiere también interviene Antonio, pero preguntan de qué está hecha la asuka. No sé si quieres comentarlo brevemente, pero vamos. Bueno, la asuka, tenemos que partir de la base que una espada japonesa es un arma que se desmonta prácticamente por completo, es como un puzzle. Y cada una de las partes
puede estar compuesta de varias partes. La suca es el ejemplo más elocuente de todo esto. La suca es un alma de madera, un mango de madera, una base de madera que se talla, se le da la forma y posteriormente se le van añadiendo diferentes materiales para conferirle la forma definitiva. Lo más estándar y lo que más conocemos y lo que más nos puede venir a la mente enseguida es después de la madera, de la forma de madera, se le coloca un trozo de piel de raya manta, el samekawa que se llama, que es este tipo de piel con nódulos de diferentes grosores, sobre el cual luego se colocan los menuki en la posición adecuada y posteriormente se coloca el tsukaito, que es el cordaje, el material textil que la recubre. Posteriormente se añade, posteriormente no, a la par que se hace este tsukamaki, este cordaje, este enrollado del textil, se coloca en el fuchikashira que anteriormente Marcos nos ha nombrado. Indudablemente, y hay multitud de variantes de suka. Hay algunas que pueden directamente no llevar el tsukaito del textil y solamente tener el acabado con la piel de raya esta pulida y lacada. El material de recubrimiento de cordaje no tiene por qué ser necesariamente textil, puede ser piel, pueden ser materiales metálicos, puede utilizar incluso hasta el que se conoce como la barba de ballena, que es un material muy exclusivo y muy cotizado, que utilizaban pues, los más refinados acabados de estas suka. Puede llevar papel, simplemente papel japonés de arroz lacado, en fin, un sinfín de materiales que también van en función a las posibilidades de quien lo pagase, porque ahí leía por otra pregunta que si todo este grado de refinamiento, ya aprovecho y la respondo ya de pasada, que si todo este grado de refinamiento y especialización y sublimación de las artes, todas las piezas se hacían en esta línea, no, evidentemente. En épocas, por ejemplo, de grandes batallas en las que había que nutrir a grandes ejércitos de armas de una manera rápida y eficaz, pues ya no solamente los acabados de la montura, que eran completamente espartanos y sencillos, se hacían de un modo pues mucho más humilde, sino que las propias hojas se hacían aunque seguían estándares de producción que eran los que había, se hacían de una manera mucho más rápida y acelerada que daba con esta producción en masa que no alcanzaba estas cotas de exclusividad que podían tener las armas de maestros reputados y sobre todo las que podía llevar un hatamoto, un daimyo o un samurái de alto grado. Para una infantería pelada, pues se daban armas muchísimo más humildes y unos estándares de calidad muchísimo más reducidos que lo que pueden tener las piezas de las que estamos hablando en máximos grados de excelencia que quedaban reservadas, pues principalmente para los que podían pagarlas, porque para eso eran. Los que mandaban eran los ricos y eran los que tenían que demostrar el poderío. El resto, pues había que apañarlo con lo que saliera más económico dentro de lo que pudiese nutrir bien al ejército de una herramienta de fiabilidad. Pero evidentemente hay grados. Por eso, al principio, cuando hablaba de las diferentes graduaciones en los certificados que se emiten ahora, la excelencia y la calidad es uno de las variables que se mide mucho a la hora de determinar el grado que puede alcanzar una pieza. Pues no todas pueden llegar ni incluso a sacar el primer grado de valía, es decir, hay mucha diferencia. Todo hay que extrapolarlo pues como cualquier otra de las artes que haya existido en la humanidad. La pintura no es lo mismo un Velázquez que el pintor de mi barrio, que el hombre pues puede ser muy voluntarioso y hacerlo decente, pero no es Velázquez. Pues bueno, un poquito utilizando esta analogía para entenderlo. Había diferentes calidades y acabados, desde lo más sencillo hasta lo más ostentoso y suntuario. Sí, yo creo que lo que acaba de comentar Antonio, si lo pensamos un poco, es algo muy lógico, porque incluso la gente dice, el periodo Sengoku, el periodo de las grandes guerras intestinas en Japón, ¿ahí qué se hacía? Pues se hacía de todo lo que ha comentado Antonio. Pues el señor Takeda Shingen, que estaba sentado allí atrás de todo en la retaguardia y que milagrosamente ocurrió aquel
aquella situación en la que se enfrentaron dos señores feudales, ¿no? Takeda Shingen con Uesugi Kenshin, pero vamos, que esto no es lo normal. Los señores feudales y los generales y los hatamoto y los samuráis que tenían un alto poder adquisitivo estaban en la retaguardia y como casi seguro, también podían perder la batalla y tener que combatir sí o sí a vida o muerte, pero casi seguro no iban a entrar en batalla. Pues ya no solo las armas, sino lo que es interesante, las armaduras eran de una exquisitez, también con lacados, con unas celadas pues tremendísimas, ¿no? Y realmente, como digo, esto es una cosa muy lógica, porque si vamos a la armería del Palacio Real y vemos las armas y las armaduras de Carlos V, pues decimos, bueno, y estas exquisiteces se llevaban en el campo de batalla cuando iba a combatir contra la Liga de la Esmacalda en Flandes. Pues no, la llevaba Carlos V, que paso es el rey, y los otros pues llevarían pues otras cosas, ¿no? Y en Japón igual, pues la infantería, pues una cota de malla sencilla, 4 protecciones en las articulaciones, un sombrero conopial, una lanza y a correr, ¿no? Pero, hombre, el que tiene dinero y se lo puede pagar, pues claro que va a pagar un buen sable, una buena armadura y un buen de todo, ¿no? Entonces, es un poquito también en este sentido. Sí, esto de hecho lo más sencillo, ya termino, no nos extendemos más. Esto, el paradigma de esta realidad es que, por ejemplo, en las armas que se llevan en el entorno de la corte, muchos casos, como por ejemplo los Ekudachi Koshirae o los Kasari Koshirae, en algunos casos no llevaban ni una hoja dentro. Es decir, era una montura enjollada, materiales nobles, capujones con ágatas, con corales, vamos, la sublimación absoluta de la orfebrería. ¿Qué había dentro de esa vaina? Nada, un trozo de madera. ¿Por qué? Pues porque ese cortesano o ese ministro o ese chambelán que llevaba ese arma, que estaba próximo al emperador, eso era puro protocolo. Jamás en ese entorno palaciego iba a tener que desenfundar ese arma, porque además lo primero sería una afrenta que difícilmente podría justificar, y lo segundo, porque nadie, salvo una cosa catastrófica, iba a estar en ese entorno en disposición de esgrimir un arma contra nadie. Es decir, era algo completamente suntuario y que lo que quería mostrar era ese estatus, esa posición cercana al emperador y, por tanto, solamente lucía esa joya en la cintura. Es un poco, bueno, pues lo que define todo esto. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias también a la coordinación de Casa Asia, Elvira, y os esperamos a todos en el curso del Nihonto, el alma de Japón, donde hablaremos de esto en 8 sesiones. O sea que vamos a tener de 2 horas cada una, así que vamos a tener mucho tiempo para hablar y pormenorizar de todos estos detalles. Muchas gracias a vosotros, Antonio y Marcos, y evidentemente con todo lo que ha quedado por profundizar y por detallar, qué duda cabe que con más motivo lo pertinente del curso, ¿no?, que vais a ofrecer en Casa Asia Online. Gracias a vosotros, gracias a todos por haberse conectado y les esperamos en próximas actividades. Muchísimas gracias. Buenas tardes.